Bienvenido, que Dios le esté bendiciendo. Bienvenido a este nuevo estudio que vamos a hacer hoy sobre la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con el daño que hace el miedo a los seguidores de Dios. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre, quiero darte las gracias, Señor, por permitirnos reunir una vez más a través de este medio, Señor. Te pido que estés bendiciendo las familias, estés bendiciendo a cada uno de los hermanos y a cada uno de los que escuchan y ponen atención a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, háblales a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a estar estudiando en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 18. Voy a leerlo para ustedes. Tiene que ver con la historia de ese gran profeta y hombre del Señor, Elías. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces ahí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras él vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor añada bendición
a su palabra. Lo que Elías acababa de hacer por medio de Dios en el capítulo anterior, en el capítulo 18, a partir del versículo 20, la palabra de Dios nos cuenta cómo Elías acababa de hacer una gran obra en obediencia a Dios, una gran hazaña. Él tuvo un reto con los falsos profetas de Baal y Acera, y el reto tuvo que ver con el sacrificio. Y todos podemos leer ahí en el versículo 18 cómo inclusive Elías pidió que echaran agua y agua hasta que la zanja que estaba alrededor del sacrificio se llenara de agua. Cuando el fuego descendió del cielo, esa agua fue evaporada por el fuego consumidor de Dios. Y eso fue una gran victoria que Dios le dio a Elías como profeta y para Dios mismo delante del pueblo de Israel, que se había apartado un poco de los preceptos de Dios. Básicamente este reto que gana Elías y gana Dios es demostrar al pueblo de Israel reunido que Dios es Dios y eliminar a los profetas de Baal y Acera. Luego de eso, leemos acá que la noticia llega a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una mujer, era la esposa del rey en ese momento, pero era una mujer que había introducido el culto pagano e idólatra en el pueblo de Israel, primero en la corte y luego en el pueblo de Israel. Se dice que ella seducía, conspiraba, era una hija de Satanás. Todavía en el Nuevo Testamento se le menciona como el espíritu de Jezabel en algún texto, hablando como una referencia negativa de esta mujer. Era una mujer bastante malvada y acostumbrada a manipular y hacer todo lo que ella quería hacer, porque el rey no le ponía impedimento. Y entonces vemos cómo cuando Acab llega y le comenta a Jezabel lo que Elías había hecho con sus profetas, los profetas de Baal y Acera, entonces ella le hace una amenaza, le manda un mensajero a Elías que estaba en lo suyo, y este mensajero trae una amenaza que es una amenaza de muerte para la vida de Elías. A veces nos extrañamos un poquito que esta amenaza a Elías, a la vida de Elías, le produzca miedo a Elías, porque realmente, a pesar de lo que había hecho en ese desafío, Elías, guiado por Dios, y había demostrado que Dios es Dios, Jehová es Dios, y que Él es todopoderoso, y que Él es capaz de hacer su voluntad, y cómo lo demostró físicamente a través de este sacrificio, vemos que Elías siente miedo delante de la amenaza de Jezabel. Entonces, no es temor como el temor de Dios, porque el temor a Dios es una reverencia, sino más bien es un temor tipo pánico, ¿verdad? Elías entró en miedo de la amenaza, porque la amenaza era una directa amenaza de muerte. Entonces dice él que él le da miedo y huye de la tarea que Dios le había encomendado y que él estaba haciendo como profeta en el pueblo de Israel. Él huye para salvarse. ¿Y dónde huye él? Precisamente huye hacia el monte de Dios, buscando el monte Horeb, que era conocido por todos los israelitas como el monte donde Dios habitaba. Aunque Dios habita en todos lugares, acordémonos que este es un monte especial que Dios tenía, donde se creía y se afirmaba por lo que pasaba arriba, que era el monte donde Dios habitaba. Y vea que es muy interesante ver que Elías no solo huye buscando la casa de Dios o el lugar donde Dios está para protegerse, sino que él inclusive dice que busca una cueva para tratar de meterse en las entrañas de la montaña, porque él dice: aquí estoy seguro
porque Dios no va a permitir que en su monte su siervo sea ejecutado, ¿verdad? Pero bueno, en su vida de miedo, en su corrida, huyendo de Jezabel, él menciona cómo se sintió él deprimido delante de ese miedo. Vea qué interesante cuando dice que ahí en el texto, basta ya, oh Jehová, versículo 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta es una expresión que Elías está usando dentro de la depresión que le genera el miedo que él le tiene a Jezabel, porque él se siente acá deprimido como consecuencia de ese temor que él tenía. Y no solo deprimido, sino que también hasta cierto punto él se siente solo, ¿verdad? Porque él dice, solo yo he quedado como profeta. Esto en realidad no era muy cierto, ¿verdad? Pero bueno, en esa huida, en esa depresión, él busca, como pasa muchas veces con las personas que tienen estos momentos depresivos, que quieren dormir, y más bien en ese sueño lo que ellos están buscando es desconectarse de la realidad al punto inclusive de poder morir, porque él no había comido nada a pesar de que había salido huyendo y tenía días de caminar por el desierto. Y entonces dice que él se fue al desierto un día de camino, se sienta debajo de un árbol, habla con Dios, le dice, ya quítame la vida, ya yo quiero morirme, porque aquí, si no me muero aquí, me va a matar la Jezabel. Y dice que se echó debajo del enebro y se quedó dormido. O sea, él se durmió por cansancio, por estrés, diríamos ahora, una forma de escape de la situación que estaba viviendo. Pero vea que en dos ocasiones diferentes aquí, Dios manda a un ángel para ayudarle y fortalecerlo. Dice que el ángel llega, lo levanta y le dice, come. Y entonces, la primera vez, él estaba prácticamente fallecido, le dice, levántate y come. Y dice que él alzó los ojos y miró y vio que había una torta cocida sobre las ascuas, sobre las brasas, y una vasija de agua, dice, y comió y bebió y se volvió a dormir. Una vez que él se satisface, come y bebe para cubrir su falta de energía física, entonces se vuelve a acostar a dormir. No porque estuviera cansado, sino porque la depresión que él estaba teniendo por el miedo que él tenía lo hacía querer escapar de la realidad. Entonces su escape rápido era en este momento buscar cómo dormirse, cómo descansar, ¿verdad? Cómo tratar de alejar su mente de las cosas que él estaba viviendo. Volviendo, dice el versículo 7, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. En una forma, Dios le está diciendo a Elías, todavía falta tarea que hacer, todavía falta tiempo que vivir. No es el momento para dejarse caer en el miedo, en el pánico, sino que es el momento de fortalecerse en Dios para salir adelante y cumplir la tarea que Dios le está encomendando. Él vuelve a comer. Dice la palabra en versículo 8, se levantó pues, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vea qué interesante. ¿Quién quisiera tener una comida que le dé energía a uno para caminar 40 días en el desierto y 40 noches? Pero solo Dios puede hacer estas cosas. El alimento que proviene de Dios para fortalecerlo, para que Él cumpliera la tarea.
Cuando le dice Dios a Elías que largo es el camino, no le está hablando únicamente de los 40 días para llegar a Horeb, sino que le está hablando también de lo que le restaba a él en ejercicio para su ministerio y el llamamiento que Dios le había hecho. Entonces, dice la palabra, cuando él llega a Horeb, se mete en una cueva, ahí pasa la noche, y le viene la palabra de Dios a él, que le pregunta, lo confronta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿En qué estás? ¿Verdad? ¿En qué estás? ¿Por qué estás escondiéndote aquí? Es prácticamente lo que le está diciendo. Vea que en 2 ocasiones Elías usa una respuesta que para mi concepto, esa respuesta no es una respuesta sincera. ¿Ve? La respuesta en el versículo 10 no es sincera. ¿Por qué? Porque dice: he sentido un vivo celo, Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a todos tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan a mí para quitarme la vida. Era realmente eso lo que estaba pasando. Si nosotros vemos en el versículo 18, más bien el pueblo de Israel, a pesar de que andaba en malos caminos, después de esa gran hazaña que Dios hace en el monte con el sacrificio, ellos mismos declaran: Jehová es Dios, y se habían vuelto a Dios. Los que estaban realmente siguiendo a Elías era Jezabel, la reina idólatra que quería acabar con el culto a Dios. Entonces esta respuesta no es tan sincera. Sí refleja el grado de presión en el que estaba Elías en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque él vuelve a insistirle a Dios, que dice: estoy solo, estoy solito acá, nadie me entiende, nadie me va a entender, porque todos los colegas, compañeros, profetas fueron ejecutados por el pueblo de Israel, los pasaron a espada, dice. Y le dice a Dios: solo yo quedo. En 2 ocasiones hace eso. Pero bueno, Dios entonces le dice y le habla de una manera un poco más fuerte, ¿verdad? Que cuando le dice en el versículo 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice que he aquí Jehová que pasaba. Vea, Dios con esta pasadita que le hace al frente a Elías, le está demostrando en una forma directa y física lo grande y poderoso que es Jehová de los ejércitos. Dice que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Dios no estaba ahí. Jehová no estaba ahí. También dice que tras el viento un terremoto fuertísimo, pero Jehová no estaba allí. Y tras el terremoto un fuego. Acordémonos que la palabra enseña que Dios es fuego consumidor. Dice, pero Jehová no estaba ahí. Yo me imagino a Elías perplejo delante de estas cosas, viendo desde la cueva, desde la puerta de la cueva, estas cosas que estaban pasando. Y él sabiendo que el Dios, el Rey del universo, el soberano de soberanos, pasando enfrente de él para demostrarle que su tarea todavía no había terminado, para animarle en un sentido. Dice, tras el terremoto un fuego, pero no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Un silbido tranquilizador, diría alguien. Y entonces Elías reacciona y dice, aquí es donde viene Dios, porque él sabe que nuestro Dios es capaz de tranquilizarnos de esa manera. Y dice que cuando Elías lo oyó,
cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva para tratar de protegerse. Acordémonos que para los judíos siempre se les enseñó desde pequeñito que Dios es tan santo que no puede ser visto por algo que no sea santo como nosotros. Y que si nosotros llegásemos a ver a Dios en una mínima parte, la mayoría de los judíos tenían esa expresión: he aquí, estamos muertos porque somos carne, somos pecado, y Dios es tan santo que inmediatamente delante de la presencia nada que provenga o tenga pecado es consumido por Él. Salvo en el caso de que seamos sus hijos y hayamos sido lavados por la sangre poderosa del Señor. Pero en este caso Elías tuvo miedo, se tapó con el manto la cara para no ver. Eso es como, me recuerda a mí como cuando uno estaba chiquillo y a veces iba al cine a ver algunas películas de miedo. Claro, en aquellos tiempos que iba yo eran películas de Cantinflas o del otro, Viruta y Capulina versus las momias de Guanajuato, y cuando salían las momias con aquellos efectos especiales tan malos que había en aquellos tiempos, siempre uno decía: ay no, yo no quiero ver. No quiero ver porque me da miedo. En este caso, el miedo que tenía Elías era un miedo de reverencia, porque él conocía, dice: no pueden mis ojos mirar al santo poderoso Jehová, porque he aquí me muero. Entonces él se tapa con el manto e inmediatamente busca la protección de la cueva, se mete en la puertita de la cueva, como dice: si aquí pasa algo, aquí por lo menos algo me protejo. Un poco instintivo en la respuesta, porque si fuera una respuesta lógica entenderíamos que el viento había roto los peñascos y todo, y que en realidad delante de Dios no hay donde escapar cuando Dios hace el llamado. Y dice que nuevamente, vino la voz a Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta no es ¿qué estás haciendo aquí?, sino es una pregunta de reclamo. ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué estás aquí? ¿No estoy yo contigo? ¿No está el Rey poderoso del universo contigo? ¿No te lo demostré en el monte cuando el sacrificio, el desafío? Y bueno, a veces algunas personas que están en un estado de shock, de depresión, necesitan una respuesta fuerte y agresiva para que los saque de esa situación en la que ellos están y que tengan una reacción, ¿verdad? Entonces, nuevamente vuelve a contestar Elías la misma respuesta que le dio antes, ¿verdad? Una respuesta poco sincera. Una respuesta poco sincera. Dice: mire, es que otra vez le vuelve a decir: me quedé solo. Otra vez me quedé solo. Y me andan persiguiendo y solo yo quedo. Entonces Dios le responde en otro sentido. En el versículo 15 le dice: no le pide, sino que le ordena: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, todavía él tenía tareas que hacer como profeta. La primera tarea que le encomienda: ungir a un rey en Siria. La segunda tarea que le encomienda: ungir a Jehú como rey sobre Israel. Y la tercera tarea que le encomienda es ungir a Eliseo como un sustituto para él. Dios está reconociendo también aquí que Elías estaba un poco cansado y agotado y que necesitaba una ayuda, un discípulo que él entrenara. Y él le encarga y le explica todo lo que estos personajes van a hacer en la voluntad de Dios al matar a los
paganos y a los enemigos de Dios, del Dios de Israel, y cómo unos se van a cubrir con los otros. En el versículo 18 podemos encontrar algo muy importante, cuando Dios le dice: y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios tiene muchas veces en el pueblo gente fiel a Él, que tal vez no se habían dado a conocer, pero eran 7,000. O sea, Elías no estaba solo. Elías no estaba solo porque Dios proveyó también compañía y fieles para él. Pero bueno, lo que aprendemos aquí, podemos tener miedo. Podemos tener miedo. Como seres humanos, algunas cosas nos pueden atemorizar. Pero vea que ese miedo tiene que ser controlado por Dios. Nosotros, cuando tengamos mucho miedo, busquemos el refugio en la casa de Dios. Busquemos estar en la presencia de Dios, porque Él nos va a suplir, nos va a fortalecer, nos va a reanimar. Busquemos ese refugio en su presencia. Dios se encargará de reconfortarnos, Dios se encargará de sostenernos a pesar de las circunstancias difíciles que aparentemente nosotros estemos viviendo, para que nosotros cumplamos con la obra que Él ha determinado para nosotros. Así es como el Señor va a trabajar en nosotros. No pienses que estás solo, no pienses que las cosas están imposibles para Dios. Dios está pendiente y todavía está en control. Así que sepamos venir a buscar el refugio en la presencia del Señor. Dios le esté bendiciendo, hermano, hermana, y espero que este mensaje sirva para que su vida sea fortalecida en oración, buscando la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te estamos pidiendo, Señor, que tú estés fortaleciéndonos, Señor, para hacer tu voluntad. Que tú estés protegiéndonos de los ataques que el enemigo tiene en contra de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir tu voluntad. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor, en tu soberanía, y que tú siempre estás en el control, Señor. Que nuestros miedos sean sujetados a tu presencia, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra. Amén y amén. Dios le bendiga y muchas gracias.